Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a esta tercera parte de esta tercera lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica de espacios urbanos. Habíamos dicho en la lección anterior o en la segunda parte que íbamos a trabajar acabados. Vamos a trabajar una expresión final en el programa digital de Sketchbook. Vamos a tener la posibilidad de explicar por medio del programa cómo puedo trabajar el acabado final. Vamos a realizar el ejercicio a partir de estas serie de pinceles que van a simular un poco la acuarela. Estos son los pinceles acuarelables. Y vamos a empezar. Vamos a iniciar con el cielo. Vamos a ubicar un tono más o menos azuloso y vamos a trabajar de atrás hacia adelante. Yo tengo el dibujo completo en esta capa. Aquí está. Bien, esta técnica la voy a trabajar por debajo, o sea, en la capa superior, donde tengo el dibujo, voy a trabajar por debajo. Observen que si yo dibujo por debajo, por muchas veces que quiera repasar el color, no va a tapar el boceto inicial. Si lo trabajo por encima, ahí sí me va a tapar prácticamente el dibujo. Entonces vamos a evitarlo trabajando por la capa inferior. Empezamos a trabajar el fondo. Recordemos siempre trabajar de atrás hacia adelante. Estoy tomando en cuenta este pincel sin levantar mi lápiz digital de el lienzo, porque si yo lo levanto en este momento, observen, ya lo levanté, dibujo encima y se va a notar la sombra. No quiero que se vea. Entonces vamos a devolvernos y seguimos dibujando sin levantar el lápiz de la tabla. De pronto habrán algunas personas que les gusta dibujar pues ese tipo de contrastes entre un trazo y otro cuando están trabajando acuarelas. Pero aquí en esta técnica digital me da la posibilidad de que no exista ese tipo de manchas. A diferencia de la acuarela original, la que nosotros conocemos, tradicional, donde el pincel pues se seca y tenemos que estar permanentemente trabajando con la humedad de la técnica, lógicamente. Bien, vamos a dejarla allí. Quiero oscurecerlo un poco. Vamos a oscurecerlo un poquito más. Voy a hacer una serie de zonas más oscuras en el cielo y voy a ayudarme con este degradado. Observen, la técnica de la acuarela no permite esto que estoy haciendo, este degradado, pero acá sí lo podemos hacer. Estos son otros pinceles para degradar.
Digamos que este me gusta mucho más. Unos toques un poquito más oscuros. Seguimos degradando. Afortunadamente la técnica me permite trabajar sin tener el cuidado de que se va a pasar por encima de la figura. Al trabajar con diferentes capas me permite borrar sin ningún problema algún defecto que pueda quedar. Vamos a fundir estos dos tonos. El tono que yo tenía acá, voy a retomarlo. Y sigo ayudándome con el pincel del degradado. Voy a ampliarlo un poco más. Bien, vamos a borrar el excedente del cielo que se metió dentro de la forma. Muy bien. Seguimos trabajando de atrás hacia adelante. Recordemos que cuando estamos alejados, los tonos van a ser mucho más claros que los tonos que tenemos más cerca a nosotros. Vamos a escoger algunos colores y seguimos trabajando con el pincel. Bajamos aquí la intensidad, bajamos aquí el tamaño. Recuerden no levantar el lápiz de la tabla para que sea mucho más uniforme. Aquí ya tuve que levantarlo. Vamos a tratar de que no se note tanto el cambio. Vamos a asumir que la luz está entrando del lado desde acá. Quiere decir que la luz al entrar de este lado va a ser mucho más clara las caras laterales que las caras frontales que tenemos de este lado. Bien, vamos a darle más oscuridad a esas caras frontales. Poco más de oscuridad en el elemento curvo y podemos degradar. Vamos a bajarle la intensidad o el tamaño. Vamos a bajarle el tamaño
Ok. Si queremos podemos en una capa diferente trabajar algunos detalles como las ventanerías. Podemos inclusive borrar ese color o esa aplicación de la acuarela si es de nuestro gusto. Miren la ventaja de trabajar en esta técnica. Imagínense ustedes sacando estos blancos en una técnica de acuarela normal. Muy difícil. Aquí lo podemos hacer mucho más fácil. Bien, vamos a darle unos toques un poco más contrastados, con unos colores más fuertes. Bien, seguimos con este volumen que está mucho más adelante. Podemos unir, ya que no tenemos ningún tipo de corrección que hacerle a las dos capas, o sea, a la del fondo con la de los primeros elementos. Podemos combinarlos al hacer esta fusión del elemento inferior. Podemos convertirlo ya en una sola capa. Seguimos trabajando con el volumen que está delante. Escogemos un color y le damos un poco más de intensidad. Recuerden que no debo levantar en esta técnica digital el lápiz
Aquí levanté un poco. Tratemos de que no se note mucho por aquí. Ok. Y vamos a trabajar los espesores. Y como les dije, podemos sacarle algunos brillos. Yo puedo utilizar este borrador que es un poquito más opaco para que no se note tanto la cantidad borrada. Vamos a bajarle un poco, más o menos por aquí. Vamos a ver si se puede. Está tamaño muy ancho. Podemos inclusive tratar de que estos claros del cielo también se puedan ver reflejados en estas ventanas. Le saco un poco más. Seguimos en la parte inferior del cielo raso. Vamos a tratar de encontrar un tono gris. Bien, seguimos con los ventanales.
Bien, vamos a contrastar este volumen con un color de pronto un poco más claro. Y digamos que él se va a perder hacia adelante. Vamos a trabajar el piso, la superficie, todo este andén es un tono igual claro, un gris. Vamos a trabajarlo en una capa diferente. En una capa diferente, hagamos lo siguiente: unos reflejos, que vayan más o menos del tono oscuro de las paredes. Bien, vamos a trabajar un contraste de la vía, un gris un poco más oscuro.
Bien, y al otro lado vamos a trabajar la zona verde. Estamos utilizando el mismo pincel. Un poco más oscuro. Y algunos toques en la parte de atrás, como si no se notara realmente qué es lo que sucede en toda esa lejanía. Bien. Ok, mis amigos, ustedes ya han notado cómo es la técnica. No se trata de que evalúen si les gusta o no el acabado final, es simplemente para que ustedes vean las opciones que nos presenta esta herramienta de Sketchbook para dibujo digital. Y así terminamos con esta tercera lección sobre el dibujo de la perspectiva cónica de espacios urbanos, pero con un punto de fuga. En la siguiente lección vamos a trabajar este mismo espacio, pero ya no con uno, sino con 2 puntos de fuga. Va a ser muy interesante. Amigos, nos vemos en la siguiente lección. Esto es Punto de Fuga.